pubofemoral, isquiofemoral y el ligamento redondo principalmente. Y bueno, aquí podemos visualizar en una visión anterior los ligamentos que se presentan en esta visión. Vamos a tener el ligamento iliofemoral, que es también conocido como J. de Bigelow, y el ligamento pubofemoral, y en la visión posterior podemos observar el ligamento isquiofemoral. Y bueno, en esta imagen pues se puede visualizar mejor los componentes de esta articulación, y bueno, aquí se puede visualizar lo que es el ligamento redondo o ligamento de la cabeza del fémur, y este pues va a presentar un traumatismo cuando ocurra una luxación. También es importante mencionar la irrigación. Podemos observar, no sé si se ve el cursor. Sí. Bueno, aquí podemos observar cómo es que llega la irrigación a la cápsula articular a través de la arteria obturatriz, a través de estas distintas ramas, la anterior, la posterior y la rama acetabular. Mencionando algo más sobre la vascularización, tenemos que pues la cabeza femoral va a estar irrigada por las arterias circunflejas lateral y medial, que estas van a proceder de la arteria profunda, como podemos observar aquí. Tenemos a la arteria femoral profunda, la circunfleja femoral medial, y de este lado tenemos la lateral, y pues estas van a estar rodeando el cuello del fémur. También tenemos que hay parte de la irrigación a través de lo que es la arteria ilíaca interna, dando a la arteria obturatriz. Aquí se puede observar mejor. Tenemos a la arteria obturatriz, y pues como tal, esta nos va a dar la rama acetabular, que también nos va a proporcionar irrigación a la cabeza del fémur. Respecto a su inervación, pues tenemos que esta articulación está principalmente relacionada al nervio ciático. Como sabemos, pues es el nervio más voluminoso del cuerpo y presenta una vital importancia aquí. Y bueno, principalmente en lo que es en la luxación posterior de cadera, se va a ver afectado y nos puede dar como tal un compromiso neurológico. Tenemos que pues va a salir de la pelvis por la parte inferior del foramen ciático mayor. Va a ir de arriba a abajo y también de medial a lateral. Y bueno, vamos a tener que desciende entre estas dos estructuras, que son la tuberosidad isquiática y el trocánter mayor. Bueno, ahora sí, comenzando propiamente con el tema de luxación de cadera, pues como definición tenemos que es luxación traumática de cadera. Esta es una lesión grave que va a consistir en el desplazamiento de la cabeza del fémur fuera del acetábulo. Esta puede ser pura o coexistir con una fractura. Cuando se refiere a pura, pues solo es una luxación. Y bueno, esta se debe de considerar de urgencia, ya que en caso de que, más bien tenemos que realizar una reducción oportuna para así poder disminuir la probabilidad de complicaciones, como el de la necrosis avascular de la cabeza femoral. Respecto a su epidemiología, tenemos que pues estas van a representar del 5 al 20% de todas las luxaciones del esqueleto. Tenemos que principalmente es más frecuente en hombres, aproximadamente un 75%, y estos van a ser en una edad de 20 a 40 años. Se involucra también en accidentes de tránsito, en deportes extremos, y también mencionaba el colapso de edificios, principalmente para el mecanismo de lesión de la luxación anterior. Y bueno, tenemos que estos van a ser consecuencia de traumatismos de alta energía, como los mencionados anteriormente. Respecto a su etiología, pues de nuevo es una lesión asociada a trauma de alta energía. Esta tiene una consideración grave, ya que la articulación coxofemoral
gracias a las estructuras que lo componen y a las adyacentes, se considera que es una articulación estable. Entonces, debe de haber una fuerza, por así decirlo, grande o grave para que ocurra este tipo de lesión. Respecto a los tipos de luxación anterior y posterior, tenemos que la relación es 1:9. Esto quiere decir que pues la posterior es más común que la anterior. Esto también involucra pues las estructuras anatómicas, ya que se menciona que la pared anterior, la parte anterior de la articulación es más fuerte. Entonces, esto va a disminuir el riesgo o va a disminuir la probabilidad de que pues, se cause una lesión a la parte anterior de la articulación. Mencionaba accidentes de tráfico. Esto es muy común, o bueno, es lo que yo más encontré, los accidentes de tránsito. También están las caídas, los atropellos, esto sería pues en el peatón, accidentes laborales o deportivos. También los deportivos como que sí influye bastante. También en pacientes con síndrome de Ehlers-Danlos o pacientes con síndrome de Down, ya que pues estos tienen alteraciones del tejido conectivo y esto tiene una cierta predisposición a que puedan padecerlo en mayor frecuencia. Bueno, ahora bien, comenzando con el mecanismo de lesión, pues va a haber dos, el de luxación posterior y el anterior. Vamos a comenzar con el más común, que pues es el posterior. Vamos a tener que pues este se va a producir por un impacto directo sobre el fémur distal. Y bueno, este va a ser un traumatismo que se va a causar en la rodilla, con la cadera y la rodilla en flexión. Aquí en la imagen pues podemos observar que principalmente, bueno, lo que más ponían de ejemplo era en el caso del copiloto en los accidentes de tránsito. El copiloto pues se va a encontrar con las piernas en esta posición. Al momento del impacto, pues la rodilla pues va a impactar contra el tablero. Esto va a propiciar que la energía se vaya hacia lo que es la cabeza del fémur y por lo tanto la desplace. Y bueno, esta imagen es bastante ilustrativa y aquí podemos observar parte del cuadro clínico. Y bueno, aquí también se observa bien el impacto que ocurre, va de la rodilla y el fémur distal pues hasta lo que es la cabeza del fémur, y pues esto va a provocar principalmente la lesión. Tenemos que pues la posición de la cabeza femoral va a determinar la forma de la luxación. Por ejemplo, cuando esta esté en flexión y aducción, se va a provocar lo que es una luxación pura. Cuando la cabeza esté en flexión y abducción, se va a generar lo que es una fractura de la pared posterior del acetábulo, y bueno, esta va a ser previa a la luxación. Ahora bien, con el mecanismo de lesión de la luxación anterior, esta es menos común y menos frecuente y se va a producir por una caída con golpe sobre el muslo. Y bueno, esta también principalmente va a ser ocasionada por la abducción y rotación externa máximas y forzadas. Por ejemplo, aquí en la imagen podemos visualizar dos personas en moto, y bueno, en caso de que ocurra una caída, pues puede ocurrir que pues la persona caiga y presenta una posición de piernas hiperabducidas, por lo cual nos va a propiciar o nos va a provocar pues lo que es la luxación anterior. Y bueno, también menciona que cuando la cadera está en flexión, nos va a dar como resultado una luxación de tipo obturatriz, y cuando la cadera está en extensión, una luxación pubiana o ilíaca. Y bueno, aquí también podemos observar parte del cuadro clínico, y esto pues es bastante característico. Respecto a la clasificación, la primera distinción que se debe de realizar pues es la anatómica. Tenemos aquí en la anterior, pues como ya lo mencioné antes, puede ser inferior o obturatriz,
o superior púbica e ilíaca. Y bueno, en la posterior también se puede dar lo que es inferior y superior. Y bueno, también había algo que se conocía como central, pero pues este término no es correcto, ya que se menciona que la posición medial de la cabeza femoral tras una fractura de la parte medial del acetábulo es como tal una fractura o luxación, o es algo ya combinado. Tenemos la clasificación de Epstein. Esta pues es de las luxaciones de cadera anterior, divide en púbica o superior, y pues esta nos menciona que puede ser sin fractura o simple, o con fractura de la cabeza femoral o con fractura del acetábulo. Tenemos también la obturatriz o inferior. Esta puede ser sin fractura o simple, con fractura del acetábulo o con fractura de la cabeza femoral. Y bueno, aquí podemos observar los diferentes tipos y la ubicación de la cabeza femoral respecto al acetábulo. La obturatriz, la pubiana y la ilíaca. Tenemos también la clasificación de Thompson-Epstein. Aquí pues tenemos como tal 5 tipos. El primer tipo va a estar caracterizado por una luxación sin fractura o con un fragmento menor. El tipo 2, una luxación con fragmento posterior único del borde posterior del acetábulo. El tipo 3 sería, o lo menciono como una luxación con fractura conminuta del borde acetabular. El tipo 4, luxación con fractura del piso acetabular. Y el tipo 5, con una luxación con fractura de la cabeza femoral. Esta clasificación fue creada o fue realizada antes de la aparición de la tomografía computada. Estos autores recomendaban antes que se debía de realizar una reducción abierta en las fracturas combinadas con luxación, ya que pues ellos pensaban que la mayoría de los fragmentos o cartílago, pensaban que en la mayoría de los casos pues existían fragmentos de hueso cartílago retenidos en la articulación. Luego tenemos la clasificación de Stuart y Milford. El tipo 1 lo menciona como una luxación simple. El tipo 2, luxación con uno o más fragmentos acetabulares, pero con integridad acetabular suficiente para asegurar estabilidad después de la reducción. El tipo 3, luxación con fractura del borde acetabular e inestable. El tipo 4, luxación fractura de la cabeza o cuello femoral. Y bueno, esta clasificación se menciona que orienta a la estabilidad postreduccional en los casos de una fractura acetabular. Bueno, comenzando con el cuadro clínico, estas imágenes son muy ilustrativas. Empezando con la luxación posterior, que es la más común, pues respecto a esta manifestación, tenemos que la superior se va a observar como un acortamiento del miembro inferior afectado, va a haber una rotación interna y aducción. Yo encontré que también se le llamaba o se le conocía como la posición de bañista sorprendido. En todo caso es esta. En caso de una luxación posterior inferior, va a haber una flexión marcada, como podemos observar aquí en la imagen, va a haber aducción y vamos a tener también una rotación interna. Y bueno, más o menos se vería así respecto a la luxación posterior superior. Luego, en la luxación anterior, tenemos que pues la superior también va a haber un miembro en extensión. Esta va a tener abducción y rotación externa de la cadera, como podemos visualizar en esta imagen. En la luxación anterior inferior vamos a tener también rotación externa. Esta va a tener pues varios grados de flexión y también va a haber un acortamiento de la extremidad. Y bueno, esto es importante mencionarlo, ya que estas pues son características clínicas propias de este tipo de luxaciones. Además de que el diagnóstico se hace pues principalmente clínico.
Respecto a la evaluación clínica, en primera instancia, pues también debemos de evaluar ciertas estructuras, como es la evaluación del nervio ciático. Como lo mencioné en el principio de la exposición, pues principalmente este puede estar lesionado en casos de luxación posterior y por lo tanto nos puede dar un compromiso. Y bueno, mencionaba que en caso de su afectación podíamos observar un pie caído. También es importante revisar la evaluación vascular, la temperatura, color y pulsos distales. Esto es importante también, ya que en el caso de las luxaciones, pues hay como tal una lesión a lo que es la cápsula y a los ligamentos, entonces eso también va a comprometer la vascularización de la articulación. Y bueno, también es importante la búsqueda de lesiones asociadas, como cualquier otro traumatismo que pueda presentar la persona o incluso datos clínicos de fractura. Respecto al diagnóstico, vamos reuniendo las características que llevamos hasta este momento, pues tenemos que aquí un ejemplo que resume bastante bien el diagnóstico, o bueno, cómo se puede realizar. Por ejemplo, en la luxación posterior, podemos tener a un hombre adulto joven, principalmente. Este va a tener un antecedente de traumatismo de alta energía. Y bueno, se va a mencionar que aquí influyó la fuerza directa o indirecta a lo largo del fémur. También es importante conocer el mecanismo de lesión. Va a haber pues dolor, obviamente, en la cadera afectada y también en la región glútea. Pues va a haber una impotencia funcional total. La persona pues no va a poder movilizar en la extremidad. Pues en la posterior es esto característico, lo de aducción, rotación interna y miembro acortado, como podemos visualizar de nuevo en esta imagen. Y bueno, respecto a la palpación, pues tenemos que la cabeza femoral la podemos percibir bajo los glúteos. Bueno, también mencionaba el uso de radiografías, pero decía, o bueno, en lo que yo encontré, se debía de tomar una radiografía antes de la reducción para verificar si hay fractura del reborde cotiloideo. Esto, pues, principalmente para no causar más complicaciones a la hora de reducir la luxación. Las radiografías se van a realizar principalmente no como diagnóstico como tal, ya que pues la clínica es bastante llamativa y pues esto ya nos puede, esto pues ya es un indicativo de luxaciones, los diferentes tipos de luxación. Y bueno, la radiografía se debe de realizar principalmente para evaluar si no hay lesión a otros tejidos. O bueno, principalmente si no hay algún tipo de fractura asociado. Yo encontré que en la radiografía AP o interposterior de pelvis podíamos visualizar lo que es el arco de Shenton, como está aquí en esta línea. Esta pues va a ir desde, esta va a ser, o también se conoce como cervicoobturatriz. La línea pues debe de presentarse continua, como se observa aquí, y cualquier desnivel en esta línea podría ser indicativo de la cabeza. Podría ser indicativo de una luxación de la cabeza femoral. Y bueno, también se debe de realizar una evaluación a lo que es el trocánter menor. Como tenemos aquí en un círculo de color naranja, tenemos que pues este no desaparece por completo del borde interno del cuello femoral. Y bueno, también nos sirve para la valoración del tamaño de las cabezas femorales, ya que en caso de que el diámetro de algunas se encuentre disminuido, también podría ser sugestivo de que hay una luxación. Y bueno, también es importante la evaluación a lo que es el cuello femoral. Como podemos visualizar aquí también en esta imagen, se ve bastante bien. Podemos ver que la estructura de lo que es el arco de Shenton pues ya
hay un desnivel bastante significativo. Aquí tenemos más radiografías que pues se logra visualizar, y bueno, aquí está una referencia anatómica o para una guía. Bueno, también está indicado pues la radiografía lateral de la pelvis, esto principalmente para visualizar mejor en caso de que sea una luxación anterior o posterior, y pues la ubicación de esta respecto a la cabeza femoral. Bueno, continuando con el tratamiento, pues se debe de realizar una reducción de urgencia, ya que pues debe de ser el procedimiento prioritario, pero también hay que tomar en cuenta lo de la toma de una radiografía para evitar complicaciones. El tratamiento pues debe de ser inmediato, ya que a medida que pasan las horas, pues las complicaciones se hacen mayores, como en el caso de la necrosis vascular. En el caso de la existencia de una luxación pura, pues en esta conmoción inicial tenemos que, se debe de realizar la reducción cerrada en caso de que no haya una fractura asociada. Esto es importante, se debe de realizar bajo el efecto de la anestesia general, ya que la relajación muscular nos va a condicionar un mejor resultado en la reducción de la luxación. Y bueno, respecto a las maniobras de reducción, pues tenemos varias. En términos generales, pues son similares entre estas. Se basan en la tracción axial del muslo y la contratracción pélvica, movimientos inversos al mecanismo de la lesión. Comenzando con las maniobras de reducción cerrada, pues tenemos la maniobra de Alice. Esta pues es la más utilizada. Esta va a consistir en realizar una flexión de la cadera y rodilla a 90 grados. Aquí es necesario es importante que un asistente estabilice la pelvis. Como podemos observar en esta imagen, el asistente pues va a estabilizar la pelvis, mientras el médico va a traccionar lo que es el fémur en dirección anterior. Tenemos también que se va a realizar una rotación en dirección interna y externa, y bueno, la reducción finalmente se va a lograr a través de una tracción firme y continua. También tenemos la técnica de Stimson. Esta se utiliza en la reducción de luxación posterior de cadera. Es un método seguro y efectivo. Y esta se va, como lo mencioné antes, pues debe de existir una buena relajación muscular y anestesia, ya que la contractura muscular pues puede ocasionar que no se logre el objetivo deseado. Y bueno, también tenemos la maniobra de Bigelow. De hecho, descargué unos videos, no sé si los pueda poner, doctor. ¿Sí se escucha todavía? Sí, sí se escucha. Sí, sí se escucha. Encontré un video acerca de la reducción. Esta pues me llamó la atención porque es realizada como tal pues ya en un hospital. No sé si alcancen a ver o si ya se haya puesto el video. No. ¿No Ya. se ve? Ya se está Sí. viendo. Ya comprendo. Como podemos observar, pues
El paciente está bajo anestesia. No sé si alcanza, bueno, creo que no se escuchó, pero a la hora de que se realizó como tal la reubicación de la cabeza femoral, se escuchó como un crujido, como si algo tronara. Creo que no se escuchó. Eh, Mientras un asistente o una persona acompañante estabiliza la pelvis, mientras se hace la tracción. Añadiendo con la luxación de cadera posterior, vamos a utilizar la técnica de Stimson. El paciente se encuentra en decúbito prono, con la pierna colgando en el aire. Flexión de la cadera a 90 grados y flexión de la rodilla a 90 grados. Generamos una tracción hacia abajo del fémur, mientras un asistente o una persona acompañante estabiliza la pelvis. Mientras se hace la tracción, se le pide el favor que empuje el tocante mayor hacia la Z1. Una vez haya quedado reducida, se hace extensión lentamente de la cadera y listo. Confiando con la luxación posterior de cadera, podemos explicar la técnica de Miguel. Esta consiste en que el paciente nuevamente en el decúbito supino se le pide al asistente que estabilice la cadera. Se posiciona un brazo por detrás de la pantorrilla y el otro sostenemos sobre el tobillo. Generamos tracción longitudinal, hacemos flexión de la cadera, hacemos un grado de abducción y finalmente rotación externa. Y una vez la cadera esté posicionada, se hace extensión lenta de la cadera. ¿Listo? bueno, esos son los videos de las maniobras que encontré. Y bueno, otra maniobra que encontré, esta es en un artículo de PubMed, es una que se llama técnica de Capitán Morgan. Esta se podría decir que es, bueno, es del 2011. Tenemos que en esta, pues, el paciente debe de colocarse en decúbito supino, debe de estar sobre una camilla y esta, pues, en esta se debe de realizar una fijación de la pelvis a un tablero con correa. La cadera y la rodilla deben de estar en una flexión a 90 grados. Vamos a tener que se coloca el pie sobre la tabla con la rodilla detrás de la rodilla del paciente, como podemos observar en la imagen. Como podemos visualizar en esta imagen, pues como vemos la posición es parecida a la de la famosa marca de Capitán Morgan. Tenemos que vamos a sostener la rodilla del paciente en flexión y vamos a sostener el tobillo hacia abajo. Aquí en las flechitas pues nos indican hacia la dirección principal. Vamos a aplicar una fuerza hacia arriba de la cadera y esto se va a ocasionar levantando con su pantorrilla. Como podemos observar aquí, pues la está sujetando y la está levantando. Y por último, se debe de girar suavemente la parte inferior de la pierna. En el artículo mencionaba que pues esta técnica podría lograr incluso mejores resultados que la técnica de Alice, que es la más utilizada. Pero esta técnica solo fue realizada en un pequeño grupo de pacientes dentro de un hospital. Y bueno, les dejo la referencia del artículo por si alguien quiere leerla.
Bueno, pasando con la reducción abierta, que pues sería la otra opción de tratamiento, esta va a ser indicada en aquellas luxaciones que sean irreductibles, las cuales representan del 2 al 15% de los casos. Y bueno, se debe de realizar en carácter de urgente. En esta, pues, se va a realizar lo que es la eliminación o reparación de los obstáculos de la reducción, ya que puede haber estructuras que interfieran en la reducción exitosa. También va a ser en casos de hiatrogenia sobre el nervio ciático, ya que cualquier intento de reducirlo pues puede causar más daño a este nervio. También una reducción incongruente con fragmentos encarcerados en caso de que haya partes blandas interpuestas, y también en fracturas de la cabeza femoral. La fijación interna pues va a estar indicada en algunos casos de lo que es la fractura luxación, por ejemplo, en la fractura del muro posterior, en la del cuello femoral o el de la cabeza femoral. Respecto al control post-reducción, se debe de solicitar una radiografía apte de la pelvis para visualizar que se haya, o bueno, más bien que la estructura esté nuevamente en el lugar normal. En esta imagen tenemos una radiografía anteroposterior, y pues aquí podemos observar la luxación de la cadera izquierda, y de este lado, en la figura B, tenemos un TAC post-reducción, y bueno, como yo lo encontré en un artículo, entonces mencionaba que aquí se visualiza una adecuada reducción y no se observan lesiones asociadas. Y de hecho, pues los estudios son del mismo paciente, entonces sí podemos observar que en la tomografía computada que efectivamente no se encuentran lesiones asociadas. Y esta se puede solicitar para descartar principalmente fragmentos intraarticulares. Respecto al tratamiento después de la reducción, debe de haber una inmovilización de la cadera de 3 semanas, y después de este periodo de tiempo se debe de realizar una movilización activa. No sé, está contraindicado que haya una carga de peso en menos de 60 días. Se puede colocar una bota corta en rotación interna moderada, y bueno, el yeso pelvipédico está indicado en las luxaciones inestables. Estas van a ser ocasionadas a causa de un fragmento acetabular grande o desplazado. En caso de que el paciente pues presente esto, se pone el yeso y se manda a ortopedia para una reducción, para otra intervención. Y bueno, principalmente impedir todo soporte de peso. Luego, por último, tenemos las complicaciones que puede haber en este tipo de luxación. Puede haber una fractura del borde del acetábulo, y pues esto es principalmente lo que nos va a ocasionar que la luxación sea inestable y por lo tanto requiera de una reducción abierta. Cabe mencionar que la reducción abierta, bueno, por lo que leí en los artículos, menciona que lo más utilizado pues es la reducción cerrada, pero también hay que evaluar las complicaciones que puede existir y que eviten que se pueda llevar a cabo la reducción con las maniobras de la reducción cerrada. Esto es importante también. La lesión del nervio ciático, mencionaba que pues no es muy frecuente, pero el daño que causa pues sí es muy importante, ya que puede haber compromiso del nervio peroneo común principalmente. La necrosis de la cabeza femoral es la más frecuente y la más grave, y esto va a ser principalmente porque al momento de
de la lesión a la cápsula, cuando va a haber un traumatismo, va a ocasionar que se desgarre, y por lo tanto se va a conllevar con él pues a los vasos que van a estar propiciando la vascularización. Pues aquí va a haber lesión de los dos nutricios de la cabeza femoral. Y bueno, también tenemos a la miositis osificante, el cual es una calcificación de hematomas no reabsorbidos en el contorno de la articulación luxada y reducida, pero esta tampoco es muy frecuente. Y bueno, la bibliografía, y eso sería todo. ¿Alguien tiene preguntas? Muy bien. Pues complementar algunos detallitos. Uno, recordar que es una urgencia. Acuérdense, las luxaciones son urgencias. Esta es una urgencia, se tiene que reducir. Entre más pronto, el pronóstico va a ser mejor. Un paciente con luxación de cadera con varias horas de evolución va a tener daño, sobre todo en el nervio ciático, una neuropraxia, o puede tener lesión vascular que lleve a una necrosis avascular de la cabeza femoral. La necrosis vascular de la cabeza femoral no se va a manifestar de inmediato. El paciente le van a hacer la maniobra de reducción, van a acomodar su cadera en el sitio correcto, pero hay que advertir que tiene que estar bajo vigilancia los próximos 6 meses, porque cuando se presenta la necrosis vascular, pues no es de inmediato, es paulatina y es lenta. Eso hay que explicarlo al paciente. Es una luxación que requiere una alta energía, un traumatismo de alta energía, ya que por su misma anatomía es bastante estable y para que se luxe se requiere una gran fuerza. La más frecuente es la posterior. Cada vez que van a realizar una reducción de una cadera luxada, deben de canalizar al paciente, aplicarle relajantes, un analgésico. Manejamos mucho el diazepam en su medio, 10 miligramos de diazepam lento y diluido, un ketorolaco intramuscular, y ahora sí hacen el intento de reducir la cadera. ¿Sí? Las camillas actualmente en urgencias, muchas camillas las puedes movilizar para que desciendan casi a nivel del piso y ahí es más fácil hacer la maniobra. O también es válido colocar al paciente en el piso, en una colchoneta, y ahí hacen las maniobras de reducción. La maniobra de 90-90, 90 grados cadera, 90 grados rodilla, es la más común. La de Stimson casi no se realiza. Y la otra, la que mencionaba, se me hace muy interesante, la de la reducción con la posición del capitán Morgan, pero es muy similar a la de 90-90. Bien, yo creo que estuvo completo el tema. Si no tienen preguntas, vamos a dar por terminada la clase. Nos veremos mañana. Sí, doctor, gracias. Gracias.